Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo que les vamos a exponer régimen opcional de las personas morales y nuestro equipo está formado por Isabel González, Mayra Barrendey, Yesenia Pérez y una servidora, Carolina Juárez. La reforma fiscal incorpora para este 2017 un nuevo esquema de tributación opcional para personas morales que estén constituidas únicamente por personas físicas y cuyos ingresos no excedan de 5 millones de pesos. Este nuevo régimen operará solo en base de flujo del efectivo y se acumulará el ingreso y se deducirá conforme a lo efectivamente cobrado y pagado. A continuación estaremos hablando acerca de lo que nos informa la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo número 196, el cual señala que las personas morales que se encuentren constituidas por personas físicas y que tributen en los términos del título 2 de esta misma ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones, pagarán el ISR aplicando lo dispuesto en el citado título y podrán optar por lo previsto en dicho capítulo. Ahora les vamos a comentar acerca de quienes no podrán optar por esta aplicación en lo dispuesto en este capítulo. En la fracción 1 se nos informa que las personas morales, cuando uno o varios de sus socios o accionistas participen en otras sociedades mercantiles donde tenga el control de la sociedad o de su administración, o también cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. La fracción 2 habla acerca de los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación. 3. Quienes tributen conforme al capítulo 4 del título 2 de esta ley. 4. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios de otras personas morales que hayan tributado conforme a este capítulo. Y por último, la fracción 5 nos indica que los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este capítulo. Ahora veremos el artículo 197, en el cual nos informa que los ingresos se consideran acumulables en el momento en el que sean efectivamente percibidos. Se consideran percibidos cuando se reciben en efectivo, bienes o servicios, aun y cuando aquellos correspondan a anticipos o depósitos de cualquier otro concepto, sin importar el nombre que les designemos. También se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta a la que efectuó el pago. Tratándose de cheques, se considera percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero. El ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Y en el caso de la enajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Si el ingreso que no se percibe dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realiza la exportación, se deberá acumular el ingreso transcurrido en dicho plazo. Tratándose de cheque, ahora vamos a hablar acerca de las deducciones que se nos estipulan en el artículo 198. Para efectos del párrafo anterior, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, se deben deducir las adquisiciones de las mercancías, así como de materias primas, productos terminados o semiterminados que se utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos,
Esto disminuido con las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre las mismas, inclusive en ejercicios posteriores cuando aún no haya aplicado dicha deducción. Ahora vamos a hablar acerca de lo que no se considera deducible. Los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como títulos de valor que presten la propiedad de bienes, excepto los certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda extranjera, piezas de oro o plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional y las llamadas. Para que dichas deducciones sean autorizadas, deben cumplir con el requisito de que estén efectivamente erogadas en el ejercicio del que se trate. En el caso de las inversiones, estas deben deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o bien al ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado su totalidad. Las personas morales a que se refiere este capítulo no tendrán la obligación en determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere. El activo. Ahora les vamos a hablar sobre el artículo 199. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior determinado que conforme a este artículo se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Las declaraciones de los pagos provisionales se podrán realizar a través de los medios y formatos que señale el SAT. Artículo 200. Para calcular la ganancia y los pagos provisionales a que se refieren los artículos 120 y 126, tratándose de ingresos por la enajenación de inmuebles, cuya fecha de adquisición del terreno no coincida con la fecha de la construcción. Separación de terreno y construcción. Del importe total de la operación, se separa el precio de la enajenación, tanto del terreno como el de la construcción. Se obtendrá por separado la ganancia relativa al terreno y a la construcción. Tratándose de deducciones que no puedan identificarse si fueron efectuadas por el terreno o por la construcción, se consideran en relación con ambos conceptos en la proporción que le corresponda conforme al precio de enajenación. Las ganancias obtenidas conforme a la fracción se dividirán entre el número de años transcurridos sin que exceda de 20 entre la fecha de adquisición y construcción respectivamente y la de enajenación. Ahora vamos a ver cómo serán los pagos provisionales. El pago provisional se calculará como sigue. Al monto de la ganancia acumulable, conforme a la fracción tercera de este artículo, se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la ley y el resultado que obtenga se dividirá entre dicha ganancia acumulable. El cociente que se obtenga conforme al inciso A se multiplicará por el monto de la ganancia acumulable correspondiente al terreno y a la construcción. Respectivamente, cada resultado se multiplicará por el número de años que corresponda según se trate del terreno o de la construcción. La suma de los resultados obtenidos en base al inciso anterior será el monto del pago provisional a integrar. Enajenación de bienes inmuebles en copropiedad. El artículo 201 nos dice: tratándose de la enajenación de inmuebles cuyo dominio pertenezca pro indiviso a varias personas físicas, cada copropietario determinará la ganancia conforme al título cuarto, capítulo cuarto de la ley. A cada proporción de la ganancia resultante para cada copropietario se le aplicará lo dispuesto en el artículo 120 de esta ley.
En el caso de que no pudieran identificarse las deducciones que correspondan a cada copropietario, estas se harán en forma proporcional a los derechos de copropiedad. Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se hará aplicable a la enajenación de bienes inmuebles que realice el representante de la sucesión con consentimiento de los herederos o legatarios, considerando la proporción a que cada uno de ellos le corresponda en la sucesión.